El lenguaje, más que ser un mecanismo para el pensamiento, es fundamentalmente una herramienta de comunicación. Numerosos estudios, incluyendo investigaciones de neurociencia, han demostrado que las redes cerebrales relacionadas con el lenguaje están diseñadas para comprender y producir estructuras lingüísticas, pero no son esenciales para procesos de razonamiento abstracto o simbólico. Por ejemplo, personas con daño cerebral severo en áreas relacionadas con el lenguaje aún pueden realizar razonamientos matemáticos complejos, resolver problemas lógicos y planificar, lo que es evidencia de que el pensamiento no depende exclusivamente del lenguaje. En lugar de originar el pensamiento, el lenguaje actúa como un puente para transmitir conocimiento, emociones e ideas. Desde una perspectiva evolutiva, esa capacidad ha permitido la transmisión cultural, esencial para la cooperación y el desarrollo de sociedades complejas. Las características del lenguaje, como su eficiencia en la transmisión de información y su capacidad para adaptarse a contextos específicos, refuerzan su papel comunicativo. Por ejemplo, se ha observado que los sistemas lingüísticos minimizan la longitud de las dependencias sintácticas para facilitar su producción y comprensión, optimizando así la interacción humana. Si no pensamos utilizando el lenguaje, te invito a explorar en este vídeo qué forma tienen nuestros pensamientos y la posibilidad de imaginar un nuevo lenguaje que sea más eficiente para exponer ideas complejas de forma rápida y veraz. El proceso evolutivo de la cognición en mamíferos tiene sus orígenes en la era de los dinosaurios, cuando se desarrollaron el olfato y el oído para habitar en la noche, lejos de la vista de los dinosaurios. Como consecuencia, se desarrolló el hipocampo, un mapa interno del mundo que los rodeaba, crucial para la navegación en ambientes oscuros y peligrosos. Este mapa no era una reproducción visual en alta resolución como la que asociamos con una pantalla, sino una representación gráfica basada en nodos y vértices que representaba las relaciones entre objetos dentro del ambiente, asociando características como distancia, posición y tamaño a los objetos más importantes en el campo visual. La memoria fue crucial durante la evolución del hipocampo, especialmente en el corto plazo, al mantener una representación de los objetos a través del tiempo. Eventualmente, las relaciones entre los objetos representados en el hipocampo se fue conectando con otras partes del cerebro, empezando por los sentidos, logrando asociaciones a largo plazo que indicaban cómo ciertos olores o sonidos representaban peligro, mientras que otros representaban placer. En los humanos, el hipocampo desempeña un rol crucial en capacidades cognitivas avanzadas como la cognición, en donde mantenemos una memoria de trabajo, similar al caché en las computadoras, en la que representamos relaciones entre objetos abstractos de la misma forma que lo hacemos en el campo visual. De tal forma, se puede decir que durante la resolución de problemas, en la cual la planeación es indispensable, se formula como un proceso de búsqueda de una solución, o de una navegación empezando por el problema y terminando en su conclusión. Aún más importante es que el hipocampo se convirtió en el plan maestro, guía o modelo bajo el cual evoluciona nuestro razonamiento. Y podríamos decir que el lenguaje es solo una capa adicional de relaciones que compone una capa semántica para nombrar los objetos. Volveremos a esto en unos minutos, pero antes exploraremos el rol del lenguaje en la evolución de la inteligencia humana. Para entender la influencia del lenguaje en la inteligencia humana, se han diseñado experimentos que miden el involucramiento de distintas partes del cerebro en tareas relacionadas con el lenguaje. Un ejemplo de dichos experimentos consiste en leer un párrafo, una lista de palabras y repetir un grupo de sonidos que no tienen significado, como Blonker o Stowolf. Como resultado, los científicos han distinguido tres partes fundamentales del cerebro involucradas en el lenguaje. La primera tiene que ver con el entendimiento, que interpreta conceptos y da significado a las palabras. La segunda es la formulación del lenguaje en la corteza prefrontal, que organiza las ideas en estructuras lingüísticas como oraciones, pero su propósito es más comunicativo que cognitivo. Finalmente, la región fonética, que permite la pronunciación de palabras, está íntimamente ligada a regiones emocionales del cerebro, ya que al comunicarnos procesamos y consideramos los sentimientos y reacciones de los demás. Todo parece indicar que el lenguaje juega un rol de comunicación y no de cognición. Es decir, el lenguaje fue la forma en que encontramos cómo expresar nuestros procesos de razonamiento. Hasta ahora no hay evidencia de que el lenguaje sea un requisito o incluso que amplifique la cognición en los humanos. En lugar de eso, juega un importante rol en el componente social, también vital para la inteligencia humana. Evidencia adicional sobre el rol del lenguaje podría venir de la evolución del cerebro. Las partes del cerebro relacionadas con el lenguaje surgieron como una capa adicional sobre las capacidades cognitivas ya existentes destinadas inicialmente a la supervivencia y la resolución de problemas. Si bien no podemos descartar contundentemente la hipótesis de que el desarrollo del lenguaje benefició otras partes del cerebro,
como el aumento de nuestra capacidad de planeación y resolución de problemas, resulta interesante imaginar si pudieran existir formas alternas de comunicación de ideas y pensamientos. En la búsqueda del rol del lenguaje, aún más interesante es la evidencia genética que ilustra una diferencia fundamental entre los humanos presentes y otras especies de primates superiores como los neandertales, que fue la activación de genes influenciando la laringe y destapando el potencial comunicativo de los seres humanos y con ello nuestras habilidades sociales. Si bien el lenguaje fue claramente el diferenciador para alcanzar la supremacía como especie, se abre la posibilidad de que nuestro lenguaje no sea el óptimo para la expresión de ideas y conceptos complejos. Es decir, nuestro lenguaje ha estado fundamentalmente asociado o limitado por la capacidad de expresión fonética y los parámetros de convivencia social, pero no necesariamente optimizada para la expresión de ideas complejas, especialmente si consideramos lo diferente que resulta su secuencial estructura comparada a la estructura gráfica del proceso de razonamiento desarrollado primero en el hipocampo y posteriormente en procesos cognitivos avanzados como planeación. La noción de un nuevo lenguaje me ha obsesionado durante la última década. Expresado en bits, la lentitud que tenemos de expresar y procesar información comparado a las computadoras me perturba. Y en la lucha por permanecer competitivos ante la venida de la inteligencia artificial, creo que resulta fundamental evolucionar nuestros arquetipos de comunicación que han permanecido casi idénticos durante los últimos 4000 años cuando se inventó el alfabeto moderno. Como resultado, he investigado fuentes, incluyendo la biología molecular y el lenguaje de las proteínas que dan raíz a la vida. Al día de hoy solo tengo una muestra incremental de cómo evoluciona el lenguaje escrito a través de una gráfica de causalidad que plantea un problema como la navegación entre dos nodos semánticos y mapea el camino de razonamiento a través de nodos intermedios. Muy importante es también documentar las relaciones causales entre los nodos intermedios para validar la efectividad del camino de razonamiento seleccionado. ¿Qué te parece? ¿Crees que tal lenguaje sea posible? Te leo en los comentarios. Gracias.